Alabado sea Jesucristo y con María por siempre sea alabado. Se termina hoy la cuenta regresiva en este último miércoles 31 de diciembre, último día y último miércoles de este año 2025. Nos encontramos aquí nuevamente para reflexionar esa hermosa y bendita palabra que el Señor nos regala para culminar el año, para culminar este ciclo de tiempo, ¿verdad? Este ciclo también en nuestras vidas, de hecho. Y pues, qué mejor manera que escuchando la palabra del Señor, esa palabra que, como siempre lo voy a decir incansablemente, nos fortalece, nos instruye, nos exhorta, nos sana. Así es que nos preparamos para reflexionar juntos el Evangelio de este día. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy el Evangelio nos ha sido dado a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y nos dice así la palabra. Pongamos mucha atención. Nos dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios, y todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz verdadera, que ilumina a todo hombre. Estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la reconocieron, no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio a conocer. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué precioso de verdad. Yo no sé cómo lo tome usted, pero para mí personalmente, qué precioso de verdad el relato del Evangelio de este día. Creo que cualquier palabra que nosotros podamos agregarle a este relato, a este párrafo del Evangelio, es nada más un agregado. Porque si le pusimos atención, desde la misma sabiduría divina,
el evangelista San Juan nos revela lo que se le ha revelado a él por medio del Espíritu Santo. Qué hermoso. Dice que al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y Jesús es esa palabra. Jesús es ese verbo encarnado. Dice, existía ella al principio junto a Dios y todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. Y en esa palabra estaba la vida y la vida, dice, era la luz de los hombres. Esa luz que brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Jesús se nos revela y nosotros esa revelación la creemos por la fe. Por la fe. La fe no es solamente creer en los milagros. La fe es creer primero en lo que Dios dice, en lo que nos enseña de sí mismo. La fe es creer en los mandamientos. La fe es creer en el Evangelio, es creer en toda la palabra de Dios. La fe es creer en Jesús, creer en que el Espíritu Santo y el Padre se han revelado a nosotros en la persona de Jesús. Por eso es que Jesús, siendo humano, no deja de ser Dios. Y siendo Dios, no deja de ser humano. Y lo que sufrió aquí en la tierra, lo sufre como hombre y lo sufre como Dios. Por sufrirlo como hombre, tiene la capacidad de entender nuestras debilidades, de entender nuestros sufrimientos. Y como Dios, tiene la capacidad no solo de entender ese sufrimiento, sino ayudarnos a superarnos en medio de ese sufrimiento. Dice que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué son las tinieblas? Quien vive en tinieblas vive en un estado permanente de confusión. Y no creamos que las tinieblas son una oscuridad física. Más que eso, las tinieblas son una oscuridad emocional, cognitiva, psicológica, espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, aunque estemos vivos, pareciera que estamos muertos, porque hacemos cosas que no reflejan vida en nosotros, sino que reflejan muerte, que no reflejan sabiduría, sino que reflejan ignorancia, que no reflejan bondad, sino que reflejan maldad. Entonces dice que la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y todos aquellos a quienes les pesa el cristianismo, todos aquellos que les estorba el cristianismo, déjeme decirle que están viviendo en tinieblas, en total penumbra, en total oscuridad. Dice que apareció un hombre enviado por Dios y que él dijo que él no era la luz, pero que él era testigo de la luz. Y nos hace saber que aquellos que creemos en esa luz, que aquellos que creemos en Jesús, nos hace capaces de ser hijos de Dios, porque no hemos nacido
de la sangre ni del deseo de la carne, sino que siendo carne hemos sido engendrados en el Espíritu por Dios, en el Espíritu que nos da el soplo de estar vivos delante de Dios en el bautismo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria. Y nosotros hemos contemplado su gloria, mis hermanos, porque como nuestros hermanos los discípulos, los apóstoles, en quienes Jesús fundó una iglesia, su iglesia, nosotros como ellos no tuvimos la dicha de verlo en persona. Pero por la fe, por esa luz que nos ilumina, nosotros creemos en Jesús, en que está vivo. ¿Y dónde lo tenemos presente? Donde Él voluntariamente quiso quedarse, en la Eucaristía. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen una imagen? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En Jesús, ese Dios invisible se mostró al mundo entero. Y dice que de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Que no finalice este último día del año. Se lo pido en el nombre de Jesús, me lo va a agradecer. Que no finalice este último día del año sin que no nos arrodillemos a decirle con todo el corazón: Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, yo os agradezco todas las bendiciones que durante este año ustedes nos han concedido. Porque en todo momento, en los buenos y en los malos momentos, han estado presentes. En los momentos de abundancia y de escasez han estado presentes. En los momentos de sequedad y de devoción han estado presentes. En las lágrimas y en las alegrías han estado presentes. Y yo os ruego que en este año venidero que inicia, estén con nosotros. Estén con nuestra familia. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que el Hijo único de Dios, que estaba al lado del Padre, el mismo Padre nos lo quiso dar a conocer por medio del sí de la Virgen María, por medio del sí de San José, y ahora nos invita a nosotros a darlo a conocer a todas las naciones, también por medio de nuestro humilde y sencillo sí, Señor, sí te creo, sí creo en ti. Y en medio de mi tanta falla humana, quiero que todos sepan que estás vivo y que estás vivo dentro de nosotros. Alabado sea Jesucristo, y con María por siempre sea alabado. Gloria, gloria, gloria a Dios por un año que termina y por un nuevo año que comienza de la mano de Jesús nuestro Señor. Paz y bien.